Bien. Pregunta del millón. ¿Cómo es que se enferman los chicos? Eso es lo que estuvieron preguntando varias veces en el primer En el módulo. primer módulo, ¿cómo esto que estamos explicando acá, cómo es que llega entonces, cómo es que nacen los niños enfermos si no tuvieron tiempo a vivir el conflicto? ¿Qué está pasando acá? No, no, ellos no vivieron el conflicto, Ángeles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Entonces, para poder entrar a ese tema, ¿sí? Es lo que se conoce como proyecto sentido, ¿sí? Es el proyecto de nuestros padres que nos da sentido de vida. Y para poder comprender esto necesitamos ver que esto es la ley de la construcción de las cosas. ¿Bien? Hay una ley de la construcción de las cosas y nosotros como materia, como cosa, no estaríamos fuera de esta ley. ¿Qué es lo que dice esta ley de la construcción de las cosas? Bien, el que nos puede dar como evidencia de leyes de construcción de las cosas es Thomas Edison, que él, este inventor, sabemos que tiene creo que como 2000 inventos fallidos antes de inventar la bombita de luz. Entonces, a mí me gusta en una nota que relatan que le hacían una pregunta a los periodistas, le hacen una pregunta y hay un periodista como que lo quiere chicanear y le dice, bueno, pero fracasaste 2000 veces. Y él dice, no, no, fue un invento de 2000 pasos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo para construir algo, primero necesito un proyecto, una idea, ¿sí? Una necesidad, algo que es totalmente inmaterial, que aparece quizás porque tengo un conflicto, porque esto del foco, de la bombita de luz, ¿por qué aparece? Porque seguramente estábamos cansados de usar velas. Entonces me imagino, ¿eh? Nosotros eso no lo vamos a saber porque no hemos nacido por allí. Podemos tener una noción que es cuando nos cortan la luz y parece que nos da un ataque, ¿no? Entonces imagínense la necesidad que había de tener algo que alumbre de forma constante y que no tenga que ser de otros medios que no sean como las velas, los fueguitos, las chimeneas, de seguir haciendo cosas aún de noche. Entonces esto era súper importante. Para poder entonces crear, necesitamos que esto que vayamos a crear tenga un sentido, tenga una finalidad, tenga un para qué. Y una vez creada, la cosa va a ejecutar su sentido. Luego de eso van a aparecer las mejoras, las revisiones, etc. Pero todo nace a partir de una necesidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué está la lapicera, los fibrones? Porque teníamos un sentido para que aparezca. Había una necesidad de una escritura fluida, con algo que no tenga que recargarse, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces hay un sentido. Se reúnen los materiales, alguien empezó a juntar la tinta, el cargador donde iba a ir la tinta, las fibras, para poner la tinta, etcétera, reúne los materiales y una vez que está creada la cosa, empieza a ejecutar. Entonces, si yo necesitaba escribir, se crea la lapicera y ¿cuál es el sentido? Escribir. ¿Bien? Vieron que es como súper sencillo, pero necesitamos saber estos pasos para poder entender lo que viene. ¿Sí? Que hay una fase inmaterial, que es cuando estoy pensando, estoy proyectando, estoy con la necesidad, viendo cómo la voy a resolver, junto los elementos, creo la cosa y una vez creado, empieza a ejecutarse. Eso hacemos con todo, desde las invenciones más grandes hasta el día a día, que es una comida. Que tengo hambre, es un proyecto, una cosa inmaterial, que me aparece una idea, un deseo, ganas. ¿Qué hago? Me reúno con los ingredientes. ¿Bien? Para hacer la torta, bueno, la harina, el chocolate, los huevos, si quiero hacer una ensalada, las verduras. Y una vez creado, ejecuta la finalidad. Me va a alimentar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Súper sencillo, fácil. Para que exista un proyecto, tiene que existir un sentido. Ya habíamos visto que nuestro cerebro es súper riguroso, no hace nada al azar,
todo tiene que tener un para qué, un por qué, y sobre todo en cuestiones de supervivencia, sobre todo si esto garantiza la vida. Entonces, todo proyecto tiene su sentido. Entonces, toda cosa tiene su para qué. Y para eso necesitamos tener en cuenta quiénes son los que hacen estos proyectos. ¿Sí? Y en este caso, como vamos a hablar de nosotros, como cosas, ¿no? Como seres tangibles, materiales, nuestros creadores, nuestros dueños fueron nuestros padres. ¿Cuál fue el proyecto? La cosa, nosotros, y en algún momento ellos proyectaron, ¿sí? ¿Y cuál fue el sentido? ¿Qué es el sentido? Es la finalidad de nuestro ser, la razón de nuestro ser. A partir de aquí, ¿sí? A partir de esta diapositiva, lo que les voy a pedir es que tengamos en cuenta algo que habíamos hablado la vez pasada, que es una palabra que se llama, que es la palabra amoral, ¿sí? Si la pueden anotar en el cuadernito, así no se las olvide, las tenemos presentes durante todo este proceso, donde habíamos visto que nuestro cerebro no es que sea inmoral, sino que es amoral. No hay moralidad, no sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo único que le interesa que es la vida. Bien, y todo lo demás que aparece en la vida es porque es necesario, porque es un ingrediente, un elemento más. Bien, ya habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? Que es nuestra identidad, nuestra mente, la que polariza, es la que está, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo. Pero a nuestro cerebro eso no le importa demasiado, si lo que le importa es la supervivencia. Entonces la supervivencia es amoral. Para introducirnos a Proyecto Sentido, o gracias a este maestro, Marc Frechet, es que aparece esta idea de Proyecto Sentido, donde él se da cuenta que la ley de la cosa estaba también en nuestra vida, en nuestro nacimiento, en el sentido de nuestra evolución, en lo que hacíamos día a día. Y él tenía una historia, él se da cuenta de todo esto cuando era muy exitoso, un terapeuta súper exitoso, tenía un éxito del 99% de mujeres que lo consultaban por parálisis, y él tenía un 99% de éxito. Sin embargo, él sentía mucha soledad, mucha tristeza, y no entendía por qué. O sea, me está pasando algo raro, o sea, soy muy exitoso, pero me siento muy mal. Entonces tiene esta idea de ir a revisar cómo es que había venido al mundo, cuál era su historia. Y se da con una historia de una madre que tenía conflictos nazis, que tenía que ir a juicio, y que su mamá, para poder reducir, o sea, ella tenía en sus planes, para poder reducir el tiempo de condena, tuvo la idea de tener un hijo, de llegar embarazada al juicio para enternecer al juez. Entonces ella no quería un hijo, ella necesitaba un hijo para ella poder salir en libertad. Se acerca el día del juicio y ella logra su objetivo. Logra que le reduzcan el tiempo de prisión, sus primeros años de vida lo pasa en la cárcel, y después a los 2 años ya lo sacan del lado de su mamá. Entonces él ahí, ¿qué es lo que se da cuenta? ¿Sí? Que su mamá lo quería para que ella se salvara. Ella se quería salvar. Entonces necesitaba un hijo. ¿Bien? Y él ahí se da cuenta que antes de su nacimiento él ya tenía un proyecto, ya tenía un sentido de ser, ya tenía un sentido en su existencia. ¿Cuál era? Salvar a la mujer. Entonces, él fue concebido para salvar a la mujer de la cárcel. Exactamente lo que hacía con toda su clientela femenina. Salvar a la mujer de su cárcel, que en ese momento eran las parálisis. Y en las distintas parálisis, con un 99% de eficacia. ¿Por qué? Porque él había sido diseñado exclusivamente para eso. Ni bien ni mal, es lo que le da vida a su existencia.
Como podemos ver acá en esta placa, nosotros con Dani, cuando hablamos de proyecto sentido, hablamos de 7 fases dentro del proyecto sentido. ¿Bien? Así como 7 las notas musicales, 7 los colores, 7, ¿qué más? Las notas musicales, los Los días de la colores, los días de la semana, semana. ¿sí? Hay algunos que dicen que el 7 es medio mágico, nosotros fuimos encontrando 7 aspectos o 7 etapas de este proyecto sentido, ¿bien? Que todo aparece de esa fase inmaterial, de esa fase que nuestros padres van pensando ante su futuro antes incluso hasta de conocerse. Porque fíjense acá, quizás en las chicas nos pasa un poco más, que cuando tenemos 15 años, 12 o somos niñas, todavía ni se nos cruza por la cabeza estar en pareja, pero ya proyectamos, ¿no? Ya tenemos una fase inmaterial donde vamos pensando cómo se va a llamar nuestro primer hijo. O ya tenemos esa mejor amiga que le prometemos que se va a llamar como ella, ¿bien? Entonces fíjese acá que todavía no existe papá y mamá juntos, pero dentro de la cabeza de papá y mamá, sin conocerse, ya hay toda una fase inmaterial acerca de la idea de los hijos. Aparecen los creadores, se juntan el material, en este caso sería el material genético, los ingredientes genéticos, óvulos, espermatozoides, y una vez que eso sucede, aparecen los proyectos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a llamar? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? ¿Va a ser ingeniero? ¿Va a ser cantante? ¿Qué va a hacer? Entonces empieza la proyección acerca de este hijo. Consciente, pero las más importantes son las inconscientes. Son las más sentidas. Luego aparece otro punto muy importante que es la concepción, que es cómo fui concebido, que es muy importante porque esto tiene muchos datos para darnos, ¿sí? Fue una noche de pasión, una noche romántica, un día bastante accidentado, fue un abuso. ¿Cómo fue esa concepción? También nos da mucha información acerca de nuestros sentidos. Cómo fue la gestación, cómo fue mamá y papá transitando esos 9 meses, porque por eso les había dicho que ver el primer módulo es muy importante, porque acá ya tomamos en cuenta que todo lo que no decimos, todo lo que fuimos guardando en aislamiento, pero que nos emocionó de manera significativa, va a quedar registrado en la biología. Entonces, en la gestación, todo lo que va viviendo mamá y lo que no expresa, se va guardando en la biología. Luego aparece el nacimiento, que también es un momento muy culmine para nosotros, porque es donde cambiamos de estado. Pasamos desde el agua a la tierra del aire. ¿Sí? Entonces es un momento muy importante para nuestra mente, para nuestras emociones, quedan cosas muy registradas en nuestra biología, ¿sí? Entonces aquí, si nací por cesárea, parto natural, qué vivió mamá, cómo fue la sala de parto, etcétera, todo queda registrado. Sobre todo aquello que fue más significativo. Y es lo que a veces repetimos mucho, ¿no? Significativo quiere decir lo más importante. Y nosotros todavía estamos en una cultura donde lo más importante es lo malo. Es lo que recordamos con más facilidad, lo que es aquello malo, estresante, lo que es para nosotros muy importante. Estamos en vías de aprender que lo importante sea lo bueno que nos pasa. Pero en esto de que no lo sabemos celebrar, que no lo sabemos valorar, todavía no llega a que eso bueno sea lo más importante. ¿Bien? Toda esta información es lo que nos va a dar un sentido de existencia, un para qué estamos vivos. ¿Bien? Ese para qué estamos vivos, como venimos viendo hasta acá, es un para qué que viene de la vida de nuestros padres, que a su vez vienen de la vida de sus padres. O sea, como que ese proyecto sentido, de alguna manera, viene acompañado con la información del árbol genealógico. Pero no nos vamos a ir hasta ahí, simplemente nos vamos a quedar con nuestros padres, que ellos han tenido cuestiones inconscientes mientras nosotros nos estábamos creando, y nosotros mientras nos estamos creando somos como una esponja, donde todo lo que
circunda en el ambiente, todo lo que sucede, se va quedando grabado, porque nuestro cerebro va haciendo una fórmula matemática que es vital para nuestra continuidad en la vida, que es que todo aquello, lo que vaya sucediendo, mientras yo estoy en creación, es igual a vida. ¿Sí? Si mamá se cayó de un escalón mientras yo estaba en la panza de mamá y salió todo bien, quiere decir que la caída forma parte de mi vida. ¿Sí? Entonces mi cerebro hace una fórmula, dice, bueno, caída igual a vida. Entonces empieza a tener como una fórmula donde yo empiezo a tener elementos, elementos, elementos que son igual a la vida. Bien. No darse cuenta de este proyecto sentido es como ser pasajero de la nave de otro. ¿Sí? Porque ese otro son estas cuestiones de nuestros padres que han ido viviendo mientras nosotros estábamos creándonos en la gestación, y que si no nos damos cuenta, el piloto de la nave es otro y va a ir hacia esos lugares, ¿no? Como por ejemplo, alguien que siempre quiere ganar dinero, trabaja, trabaja, trabaja para ganar dinero, y nunca lo logra. O cada vez que tiene dinero, justo le aparece algo, el auto se rompió, la heladera dejó de funcionar, y justo la reparación vale con exactitud lo que ahorró. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona, ¿sí?, está dentro de una nave donde los pilotos son otras personas, y él dentro de la nave cree que puede comandar su vida. Entonces dentro de la nave trabaja, trabaja para ganar dinero, pero esa nave ya tiene otro destino, la carencia total, ¿sí? La pobreza. Entonces hasta que yo no me dé cuenta de estos proyectos, voy a estar de pasajero de las naves de otros, y no soy yo el que toma el volante. Y en Proyecto Sentido, en todo este proceso, estamos hablando tanto de papá y de mamá, porque mientras mamá se encarga de gestar, de facilitar nuestra creación, la creación de nuestro cuerpo biológico, papá es el que nos piensa. Papá es el que se encarga de pensar cómo va a ser para trabajar, cómo vamos a hacer para pagar la escuela del chico, ¿bien? Entonces mamá es la encargada de llevarnos en la panza, pero papá nos lleva en su cabeza, ¿bien? Por eso en las decodificaciones, cuando vayamos aprendiendo cada vez más las enfermedades y la simbología, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo es de mamá y nuestra inteligencia es de papá. Bien. Por eso todo lo que tiene que ver con la inteligencia, vamos a ir viendo que se relaciona con el yin, con el yang, con el aire, con el cielo, con el sol. Hoy lo vamos a ver, Elvira. Vamos a ver, necesitamos ir de a poco, ¿sí? Para tener en cuenta entonces y aprender primero, antes de tomar el volante de mi nave, necesito saber en qué nave estoy. Necesitamos tomar conciencia en cuál es el sentido, ¿sí?, cuál es mi proyecto, con qué información vengo, con qué información está diseñada mi nave, porque no nos vamos a poder cruzar a otra nave si no conocemos en qué nave estamos yendo. O sea, no me puedo pasar de un barco a otro si no reconozco el barco que me trajo hasta acá. Porque si yo no reconozco el barco que me trajo hasta acá y me quiero pasar a otro barco, ¿sí?, el barco me va a traer hasta que yo no le agradezca que me trajo hasta acá, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. También todo funciona, Claudia, toda la información es importante, ¿sí? 7 pasos, 7 preguntas para que podamos cada uno ir a descubrir en qué nave venimos, ¿bien? Lo primero es aprender a saber acerca de mis creadores. ¿Qué sé de mis padres? ¿Bien? Sobre todo cuando yo estaba allí 9 meses antes de mi concepción. Esta fase inmaterial de las cuales les estuve hablando, que es una fase
de diseño, de pensamiento, está registrada que es 9 meses antes de la concepción. Entonces ustedes fíjense que todavía no soy ni óvulo ni espermatozoide y ya existo en una fase inmaterial. 9 meses antes de la concepción y yo ya estoy trayendo información. Cuestión que en la concepción aparece esa información, tomo información de la concepción, 9 meses después que durante la gestación nazco, ¿bien? Entonces acá fíjense que los 9 meses también empiezan a hacer sentido, a ser simbólicos. Creadores, ¿qué sé de mis padres? 9 meses antes de mi concepción. Serían 18 meses antes de mi nacimiento. Claro. ¿Sí? 2, 3 años antes de mi nacimiento. ¿Qué pasaba con papá y mamá? ¿Qué estaban haciendo? ¿En qué crisis andaban? ¿Cuál era lo incómodo de ese momento? ¿Querían tener hijos? ¿Qué pensaban acerca de los hijos? Y acá aparece mucho algo que siempre nos dicen que es, bueno, el hijo no deseado. Yo fui un hijo no deseado. Y acá donde nosotros estamos con Dani, discrepamos un poco de ese concepto, porque si vos estás acá en este planeta, fuiste deseado. Cuando una mujer, cuando un hombre no desea al hijo, el hijo no aparece. ¿Sí? Cuando es en coherencia el no deseo, ese hijo no aparece. Porque cuando yo no deseo algo es porque me estresa la idea de tenerlo. Me estresa totalmente la idea de tener un hijo. Entonces nuestro cerebro, en pos de la supervivencia, dice, bueno, no, entonces no hay hijo, quédate tranquila, no te vas a morir, no pasa nada. Ahora, si yo no deseo un hijo, pero adentro mío tengo la contradicción, quiere decir que hay una parte de mí que sí lo desea, es suficiente para que haya un bebé. Porque la vida es más fuerte. Entonces, si alguien deseó al hijo, como me están poniendo acá, ¿qué pasa si el padre no, la madre sí? Listo. Solamente hace falta que haya un chiquitín que sí se quiere ese hijo y el bebé aparece. Hay una cosa acá que por ahí es importante tener en cuenta, que este deseo de tener un hijo no siempre es consciente. O sea, no tenemos el deseo, a veces queremos tener un hijo inconscientemente, pero conscientemente decimos que no. Pero ¿por qué se rige nuestra biología? Y sobre todo por nuestros deseos inconscientes. O sea, ¿qué es lo natural? Tener hijos, en el fondo quiero tenerlos, y eso es suficiente. O sea, una mujer, nosotros decimos con Ángeles, una mujer no se queda embarazada si no lo desea. O sea, para que la mujer, para que todo su función, es un sistema increíble de millones de procesos que tienen que ocurrir para que la mujer quede embarazada. Si por alguna razón no quiere quedarse embarazada, ya en otro momento hablaremos de la infertilidad, pero no saben la cantidad de codificaciones que tiene la infertilidad en la mujer, por ejemplo. O sea, cuando una mujer no quiere quedar embarazada, no queda embarazada. ¿Sí? O sea, lo desea consciente o inconscientemente, tanto en el caso del hombre como de la mujer. Las otras cosas que pasan es después. Después no querré las consecuencias de tener un hijo, no quiero, pienso en un aborto o lo que sea, pero eso pasa después. Pero para que exista un hijo, hay un deseo, ¿sí? Consciente o inconsciente. Sí, tal cual. Luego está la fase del proyecto. Perdón, una cosita más. Sí. Por eso no existen los hijos no deseados. Ah, por eso no existen los hijos. Por todo esto no existen los hijos no deseados. Si alguna vez alguien pensó que era un hijo no deseado, los invitamos a dejar de lado esa idea. Primero, porque no nos sirve para nada. Y en segunda situación, porque los fundamentos de la biología dicen que para que una mujer se quede embarazada tiene que haber deseo de ambos. Sí, un deseo, algún tipo de deseo. Una contradicción. Bien. La parte del proyecto entonces es qué es lo que le pasaba en la vida de mis padres 9 meses antes de mi concepción. Entonces ya nos vamos acercando a nuestra vida. 9 meses antes, ¿qué iba pasando? ¿Había algún hermano? ¿Hubo alguna mudanza? ¿Hubo alguna
alguna cuestión de dinero, alguna disputa familiar. ¿Qué pasaba 9 meses antes? En la concepción, ¿bien? ¿Qué pasaba en la vida de mis padres 9 meses antes de mi nacimiento? Esa noche, ese día, más o menos, vieron que hay mujeres que se acuerdan, otras que no, ¿bien? Luego, ¿qué pasaba en la gestación? En esos 9 meses, ¿qué le pasó a mamá al tercer mes, al quinto mes, al sexto, al octavo, al noveno? Soy 7 mesino, me pasé, no sé, algo que ustedes vayan viendo, que se vayan acordando o que vayan Cualquier sabiendo. cosa que haya pasado en esos 9 meses, papá se fue, mamá sufrió, hubo un duelo de un abuelo, falleció un abuelo. ¿Qué pasó? Y en el nacimiento, ¿cómo nací? Si es parto natural, cesárea, forces, qué le pasó a mi mamá, qué le pasó a papá, dónde estaba, estaban juntos, eh, cómo estaban los médicos, qué dijeron, alguna enfermedad en el nacimiento, y mamá quedó internada. Y el sentido nos va a ayudar también a determinar cómo fueron nuestros primeros años de vida, ¿sí? ¿Qué pasó cuando teníamos 3 añitos, 4, 5, más o menos hasta los 7? Vamos a ver que se va programando nuestro proyecto sentido. Van a encontrar bibliografía que dice que el proyecto sentido llega hasta los 3 años, otros dicen que llegan hasta los 7. Nosotros con Dani vamos viendo que incluso el proyecto sentido llega hasta los 12, que es que cuando a los 12 años nosotros todavía somos bastante pegados a nuestro sistema familiar, la escuela primaria queda cerca de casa, ya hace, no sé, como 6 años que estamos en esa escuela primaria, conocemos los mismos chicos, en lo habitual, no quiere decir que les pase a todos. Entonces, hasta los 12 años, como mantenemos un entorno bastante hermético, bastante cerrado. Es a los 13 recién que cuando vamos a la secundaria se nos abre un mundo nuevo, completamente distinto, se nos cambian los turnos, aparece gente nueva. Entonces, como a los 13 años recién empezamos a tener nuestras propias vivencias. De los 12 para abajo, tenemos como vivencias más ligadas a la información de nuestros padres que a nosotros mismos. Con Dani fuimos viendo que mientras menos autonomía tienen los chicos de entre 17 y 21 años, ¿bien? Más cerca del proyecto sentido están, o sea que más, por así decirlo, más cargan los conflictos de los padres. ¿Por qué? Porque son chicos que tienen 17, 18, 19, 20, 21 años, pero que siguen siendo tratados como niños adolescentes. Entonces esa falta de autonomía, esa falta de salida al mundo, esa sobreprotección, hace que todavía sigan resolviendo los conflictos de los padres. Para tomar el mando de la nave, que preguntaba allí, no me acuerdo, Elvira, ¿sí? Vamos a necesitar entrar aún más a este concepto de proyecto sentido. Y para eso tenemos este cartel para todos los padres que están acá. No sé quiénes son padres, a ver que levantan la mano. Los padres, las madres. Muy bien. Entonces, atención. Atención, atención. Hay un cartel rojo que dice atención, o sea, Sí. no viene cualquier información. No viene cualquier información. A partir de acá, lo que les sugiero, lo que les pedimos, le rogamos y le imploramos, es que no haya culpas, ni enojos, ni tristeza. Porque acá no hay culpables. No es que por mi culpa mi hijo tal cosa. No. Son leyes biológicas. Son leyes biológicas. Es lo que nosotros también hicimos con nuestros padres cuando éramos chiquititos y nos enfermábamos, también le estábamos dando una mano a nuestros padres. Bien, y es lo que van a hacer sus nietos con sus hijos, que les van a dar unas manos a sus hijos cuando estén estresados. Entonces son leyes biológicas. Hay un equilibrio sistémico perfecto entre el dar y el recibir. Los padres nos dan la vida y nosotros le ayudamos a sobrellevar los conflictos emocionales.
Bien, entonces es un equilibrio perfecto, perfecto. ¿Qué podemos? Sí. Que el equilibrio también se da porque simplemente yo digo, si yo me enfermo por un estrés como hijo, por un estrés de mis padres, ¿sí? Si un niño tiene una enfermedad por un conflicto emocional de un padre, entonces uno dice, pero ¿por qué? Y precisamente porque los padres ya hicieron eso mismo por sus padres. O sea, todos en algún momento fuimos hijos y sostuvimos los conflictos emocionales de los padres con una enfermedad. Entonces, esta es la invitación y el equilibrio sistémico. Así como una madre puede decir, uy, pero por ejemplo ayer yo estuve decodificando a un niño de 3 años porque tenía urticaria. Entonces en esta urticaria, la urticaria se decodifica como un conflicto de separación vivida con mucha fuerza y sobre todo con mucha ira, con mucho enojo. Hay mucho enojo en una separación vivida por la madre. Entonces el nene de 3 años, urticaria, urticaria, urticaria. Y entonces me llama, es una conocida amiga mía, y me dice, ya hace 3 días que le empeora el síntoma y no le aplaca el síntoma. Entonces, bueno, fuimos a buscar dónde estaba el conflicto de separación y demás, y ella comprendió que precisamente el día que le empieza la enfermedad al niño, es porque ella había tenido una de las furias más grandes, una de las peleas de pareja más grandes con su marido, con el papá del niño. Entonces, se da cuenta cuál es el enojo no expresado, todo lo demás, y entonces empieza a expresar y empieza a aliviar el enojo. Y aproximadamente empezamos a charlar a eso de las 10 de la mañana y aproximadamente eso de las 7 de la tarde ya le había dejado de empeorar el síntoma y ya había empezado como a mejorar. Y entonces me dice, pero ¿por qué yo soy la culpable de todo esto? ¿Por qué tiene que pasar esto con mi hijo? Y entonces lo que la invitación que hacemos siempre es a hacerse responsables, a entender que de la misma manera que su hijo está logrando eh, ayudarla a ella, de alguna manera con sus conflictos emocionales, ella misma lo hizo con sus propios padres cuando ella era niña. Entonces ahí está el equilibrio, ¿no? Vos lo hiciste con tus padres, tu hijo lo hace con vos. No hay un equilibrio perfecto en la vida. Siempre la vida va a buscar un equilibrio entre dar y recibir. Entonces, por todo esto son leyes biológicas. Ahora Ángeles les va a explicar por qué funciona de esta manera y qué sentido biológico tiene, pero entender, comprender esto. No es para culpabilizarse, tampoco es para enojarse, tampoco es para entristecerse. Simplemente puede gustarme más, puede gustarme menos, pero así funciona. Y lo bueno es que si me doy cuenta de todo esto, puedo hacer cosas para aliviar esos síntomas. ¿Sí? Pero no lo puedo aliviar a los síntomas si empeoro sintiéndome culpable, enojada o triste. Claro. Estoy más estresado, más enfermo va a estar mi hijo. Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a la enfermedad de mi hijo? Simplemente tomar una responsabilidad emocional y hacer un aprendizaje lingüístico, reflexivo, expresar lo que siento, lo que me sucede. La invitación es acá empezar a darnos cuenta de que tenemos lealtades, que el proyecto Sentido no deja de ser una lealtad familiar, y el punto no es oponernos a esa lealtad familiar que tenemos. El punto es darse cuenta, honrarlo, decir, todo esto me trajo hasta acá. Si mi mamá no hubiera tenido una frustración con su libertad, yo no estaría en este mundo. Si mi papá no hubiera querido que yo sea abogado, no estaría en este mundo. Si mi madre no hubiera querido que yo traerme a este mundo para que la acompañe, yo no estaría en este mundo. Entonces, por eso no es oponerse, es reconocerlo y darle gracias. Si nos oponemos al proyecto sentido, precisamente nos quedamos sin sentido. Como dice la placa, como para cerrar, el proyecto sentido, que es que mis padres quisieron para mí, el sentido que me dieron para mi vida, si yo no tendría proyecto sentido, no estaría vivo en primer lugar. Entonces, el proyecto sentido que traemos es el precio que pagamos para estar con vida y para tener la posibilidad de hacer todo lo que queremos en nuestra vida. ¿Sí?
Entonces, por eso es tan importante reconocerlo, verlo. Nos hace adultos pagar el precio por la vida, nos hace grandes. Veamos por qué los niños se enferman. Entonces, ¿qué pasa, qué empieza a pasar en nuestra organización que empieza a haber este sistema? Para eso nos tenemos que remontar a nuestros primeros tiempos de vida en la caverna, donde estaba papá y mamá, que tenían funciones completamente distintas y complementarias. Completamente distintas y complementarias. ¿Bien? En aquel entonces, hoy, todo eso se está transformando. Papá entonces era el encargado de proteger, proveer, procrear, y para eso él tenía una función que es ir a cazar. Y cuando él iba a cazar, tenía que enfocarse en algo súper, súper importante. Tenía que enfocarse en una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa? No ser la presa. Volver a casa. Ese era la única objetivo que él tenía, ir a cazar, volviendo a casa con su presa en lo posible. Su venado. Su venado en lo posible. Pero tenía que volver. Si no volvía, imagínense lo que le pasaba. Entonces, ahí podemos ver cómo los hombres tienen este funcionamiento de alta concentración, de silencio. Uno los ve pescando y están todos pescando en un silencio, así, pero no charlan, no, 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 están en silencio porque cuando iban a cazar no podían estar haciendo bulla, charlando, riéndose, justamente tenían que ser sigilosos, ¿bien? Además ustedes ven que cuando ellos miran partido, no charlan, están concentrados, pueden hacer una sola cosa a la vez, ¿bien? Y esto es muy bueno porque ese era su funcionamiento. Versus las mujeres, que el territorio de la mujer era adentro de la cueva, adentro de la caverna, donde tenía esta multifunción, que puede hacer muchas cosas a la vez, quién sabe si las puede terminar o no, pero muchas cosas a la vez. Entonces tenía que cuidar los chicos, tenía que cuidar la entrada de la caverna, que no se apague el fuego, tenía que cocinar, ¿bien? Entonces cada uno tenía su funcionalidad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Es lo que sucede biológicamente. El tema estaba cuando papá se enfermaba. Entonces, si papá se enfermaba, él dejaba de cazar, quedaba dentro de la caverna, y mamá es la que tenía que salir a cazar. Mamá, la mayor parte del tiempo embarazada, entonces sale a cazar con un bebé en la panza, y habíamos dicho que mamá, en esta multifunción, que le presta atención a muchas cosas a la vez, sale a cazar. Pero lo primero que hace cuando sale a cazar, ¿qué es? Se distrae con la florcita, con el helecho, con la plantita, con la mariposa. Entonces, ¡ay, qué lindo! Todo lo que hay, cómo me gustaría hacer una plantita de este helecho, me la voy a robar. Y entonces imagínense, es un animal distraído en la naturaleza. Y ya habíamos visto qué le pasa a los animales distraídos. ¿Sí? Se lo comen. Entonces, si ella moría, moría el bebé que estaba dentro de la panza de ella, y moría el papá que estaba enfermo en la caverna. Entonces, se enferma uno, mueren tres. ¿Qué pasaba al revés? ¿Qué pasaba si mamá se enfermaba? Papá iba a cazar. El tema era cuando volvía, que tenía que hacer todo lo que no había hecho mamá. Alimentar a los chicos, cocinar, limpiar, barrer. Volvía a ir a cazar, salía de nuevo a la selva, volvía, tenía que atender a ella, a los chicos, cocinar, ¿bien? Y eso es mucho estrés para él, que está acostumbrado a hacer una cosa por vez, y a los chicos vieron que como que ellos, los hombres quieren hacer uno solo, los quieren atar y trabajarlos de así como si fueran uno solo. Entonces, mucho estrés. ¿Y qué pasaba con él? Se iba agotando. Y nosotros ahora sabemos que un animal en la naturaleza agotado, ¿qué le pasa? Se muere, es boleta. Entonces, si él moría, moría mamá que estaba enferma dentro de la caverna, nadie la atendía, morían tres. Si se enferma uno, mueren tres. Y aquí es donde nuestro cerebro, en total amoralidad y por supervivencia, dice, bueno, esto no es negocio para mí.
No es negocio que se enferme uno y mueran tres. Entonces lo que hace es que el estrés psicológico, el estrés psicológico y emocional de papá y de mamá va a pasar a la biología del bebé, ¿sí? Total, si el bebé muere, no hay ningún problema porque queda papá y mamá para seguir haciendo más crías, ¿sí? Aquí es donde podemos ver también cómo nuestro cerebro va a priorizar siempre la especie, ¿sí?, por sobre el clan, y va a priorizar el clan por sobre el individuo. Entonces, si tiene que ver de sacrificar a un individuo para que sobreviva el clan, lo hace. Si tiene que sacrificar a un clan para que sobreviva la especie, lo hace. ¿Bien? Que ya conversamos un poquito, me parece, de los ejemplos de las gacelas que quedan atrás para que el clan, la manada, siga hacia adelante. La propuesta es que primero nosotros nos demos cuenta de nuestro proyecto sentido para después trabajarlo con nuestros hijos, porque a veces queremos hacer con nuestros hijos algo que no hacemos con nosotros mismos, ¿bien? Y nuestros hijos aprenden copiando, no aprenden escuchando, ¿sí? Esto es importante, porque en la naturaleza, cuando nosotros vemos los pollitos, los patitos, y vemos cómo las madres las enseñan a sus cachorros, vamos a ver que ellos empiezan a copiar lo que las mamás hacen. Si no hay lenguaje. Por eso es que muchas veces vemos que las madres con mucha frustración intelectual, con mucha frustración en los estudios, le dicen a los hijos, estudia, que es lo mejor que te puede pasar, vas a ser un hombre de bien, pero el niño puede leer las dos cosas, escucha lo que dice la madre, pero también escucha la carga emocional con respecto a ese tema. Entonces el niño recibe una contradicción entre ¿qué hago? ¿Estudio como me dice mamá o copio su frustración intelectual? ¿Sí? Por eso siempre hablamos de la coherencia. Bien, como dice mi profesor, nosotros conocemos a nuestros padres porque nosotros los conocemos desde que nacimos, o sea, son las personas que más conocemos en el mundo. Conocemos sus microgestos, conocemos cada movimiento de la cara, más de mamá porque mientras estábamos tomando la teta la mirábamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces cualquier microgesto de tristeza, de dolor, de rabia, de miedo, lo conocemos. ¿Bien? Para poder ser creador de nuestro destino, entonces, y tomar nuestro timón, tomar el mando de nuestro destino, como venimos diciendo, es muy importante reconocer de dónde vengo. Saber cuáles son mis programas de supervivencia, al menos los más grandes, ¿no?, que ahora los vamos a ver, que son los automáticos, los más comunes. Agradecer, porque si yo sin esos programas no estaría con vida. Y esto es muy importante que lo podamos ver porque a veces nosotros queremos tener programas lindos, de éxito. Ay, cómo no me dieron programas de felicidad, de plenitud, ¿sí? Pero los que tenemos son suficientes porque nos han traído hasta aquí. Y una vez que los podemos reconocer y agradecer, es necesario emprender un aprendizaje, comprometernos con nuestro aprendizaje. Porque nosotros, vieron que nos van a escuchar decir con Dani, que el que aprende es aquel que cambió un comportamiento. Si yo no cambié comportamiento, quiere decir que solamente tengo información. Y tener información no es aprender. Por eso es que además de aprender, necesito entrenar mi compromiso con esos aprendizajes y tener nuevos objetivos. Le tengo que dar una nueva ruta a esta nave. Porque si yo me subo a mi nueva nave y no tengo una ruta, no tengo un plan, no tengo un objetivo hacia dónde ir, esta nave no se va a mover y voy a pasar de nuevo a la anterior nave que ya tiene un destino, que ya tiene un rumbo, que ya tiene una ruta. ¿Sí? Es muy poquito tiempo el espacio en blanco que nos va a permitir el cerebro que estemos. Cuando reprogramemos algo, ¿sí?, no tenemos que tardar en empezar a ejecutar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque si queda mucho tiempo en blanco, vamos a ir a la coherencia anterior.